la casa. Vamos con Adriana Lastra, ella es la secretaria de Política Municipal y portavoz del Partido Socialista. Muy buenos días, señora Lastra. Hola, buenos días. Bueno, llevamos un buen rato hablando de ustedes, ya lo habrán escuchado. Las últimas 72 horas han sido muy erráticos, Nos ha llamado la atención porque el viernes dieron las gracias a Podemos por la oferta, el sábado César Luena la califica de chantaje, ayer domingo Pedro Sánchez Iglesias hablan y dicen que es una oportunidad, que bueno, pues es positivo que Mariano Rajoy se retire. ¿En qué quedamos? ¿Lo de Podemos el viernes fue una oferta o un chantaje? Fue un chantaje. Lo que pasa es que cuando Pedro hace las declaraciones, Pedro sale después de visitar al rey, no había visto las declaraciones de Pablo Iglesias, lo único que sabía era que le había hecho una oferta y por lo tanto lo agradece. Pero Pedro Sánchez lo que hace en esa entrevista con los medios, en esa rueda de prensa, es explicar lo que él ha hablado con el jefe del Estado. Y a eso se circunscribe. Y luego ya cuando nuestro líder ve las declaraciones de Pablo Iglesias, la puesta en escena, esa propuesta chantaje que hace es cuando el Partido Socialista pues lanza ese comunicado que todos ustedes conocen. Pero en cambio, compañeros, podríamos recuperar lo que decía esta mañana el propio Pablo Iglesias. Decía que la conversación entre ellos, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ayer por la noche, a eso de las 9, fue muy cordial. Sí. Sí, no sé, ¿podemos, compañeros, podemos escuchar? Enseguida vamos con esas declaraciones. La conversación de ayer fue cordial y una buena noticia. Fue la tercera conversación después de lo INTV que he mantenido con Pedro Sánchez. Creo que sería bueno que conversáramos más. ¿En qué han quedado en concreto? Hemos quedado en seguir hablando. Esta misma semana yo le insistía en que la retirada de Rajoy es una buena noticia y que hace importante que nos pongamos a trabajar desde ya para que este país pueda tener un gobierno de progreso y un gobierno de cambio. Dijo más, Eduardo, me dices cuando tengamos esas declaraciones, vamos con ellas. Ayer se lo transmití así a Pedro Sánchez. No hemos construido una hoja de ruta de trabajo que pueda implicar que confiemos en vosotros. Ojalá lo podamos hacer, pero eso se tiene que fundamentar no en buenas palabras, sino en hechos y en garantías. Lo hemos dicho desde el principio. Creo que el Partido Socialista en estos momentos estaría dispuesto a poner su firma en cualquier papel. No pueden estar controlados por las mismas maquinarias de siempre. Entendemos que tiene que haber un gobierno proporcional en el que al menos la mitad de los ministros y por supuesto la vicepresidencia tiene que estar en gente de Podemos y las confluencias y también en gente de Izquierda Unida, que nosotros tenemos una propuesta que vamos a defender con firmeza, que es que en Cataluña se produzca un referéndum. Ahora bien, si el Partido Socialista, aparte de decir que no, tiene otra propuesta mejor, estamos dispuestos a escucharla. Y un ministerio que además tendría que estar encabezado por alguien de En Comú Podem, ojalá fuera Xavi Domènech, que sirviera con políticas públicas para levantar puentes y crear un nuevo proyecto de inclusión, de acuerdo. Viene a decir Pablo Iglesias que ellos insisten en esa oferta, en esa propuesta de un gobierno compartido, en la que, en fin, Podemos tendría la mitad de los ministerios y la vicepresidencia, pero que están abiertos a otras opciones. Señora Lastra. Sí, bueno, sobre lo que me decían antes de la cordialidad en la llamada, bueno, pues es normal que entre líderes políticos exista esa cordialidad. También se da si Mariano Rajoy y Pedro Sánchez hablan, es una cuestión de cultura democrática, ¿no? Lo que está claro es que al Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez el chantaje que se nos hizo el viernes pues no nos gustó, a ninguno, a ningún militante del partido le gustó tal y como se hizo esa escenificación, esa propuesta, como decía antes, y que yo creo que fuimos bastante duros en el comunicado que lanzamos el sábado por la mañana. Más allá de eso, nosotros tenemos una guía, una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de gobierno con las fuerzas reformistas, con las fuerzas de cambio, de progreso de este país, que no es excluyente. Por eso también Pedro Sánchez ha llamado a Albert Rivera este fin de semana para intentar llegar a un acuerdo, a un amplio consenso para buscar un gobierno estable, pero aparte de un gobierno estable, pues eso, de progreso y que acometa las reformas que necesita este país. Al final las negociaciones a mí me sorprende porque yo he estado en varias negociaciones de gobiernos, por ejemplo en mi comunidad autónoma, en Asturias, y bueno, la costumbre y la lógica, el sentido común, lo que te dice es que primero vamos a hablar de los problemas de los españoles y cómo resolverlos. Por eso nosotros, en las últimas semanas, desde que se constituyó el Parlamento, hemos registrado hasta 30 iniciativas que se basan en esos 8 pilares que también hemos aprobado en nuestro Comité Federal
Que le llama mucho la atención que se construya la casa por el tejado, es decir, que empiecen a repartirse los sillones y no se hable tanto de las políticas que más convienen a los españoles, ¿no? Evidentemente, es que lo primero que habría que hacer, y es lo que Pedro Sánchez le explicaba ayer a Pablo Iglesias, es, bueno, sí, vamos a hablar primero de los problemas de los españoles. Y desde luego lo que no vamos a hacer es excluir a ninguna fuerza política en esas negociaciones. Nosotros lo que haremos cuando el rey así lo mandate es bueno, pues abrir esas negociaciones con todas las fuerzas políticas de progreso y de cambio e intentar bueno, pues cumplir con el mandato real, ¿no? ¿Por qué dice usted cuando el rey lo mandate? ¿A qué están esperando? ¿A que el rey proponga a Pablo Iglesias para la investidura? En todo caso a Pedro Sánchez. Perdón, discúlpeme. Que el rey proponga a Pedro Sánchez para la investidura, ¿eso sería lo que marcaría el inicio de las negociaciones con todos los grupos o con Podemos en concreto? Nosotros somos un partido con 136 años de historia y entendemos que en democracia es fundamental guardar las formas y el procedimiento, como ya decía Pedro Sánchez el viernes, ¿no? Por eso estábamos esperando a que el Partido Popular, que no Mariano Rajoy, el Partido Popular, bueno, pues obedeciera ese mandato real. Ha declinado, yo creo que en una grave irresponsabilidad, porque al final lo que te está diciendo es o bien que no se quiere presentar o esperando, no sé con qué esperanza, valga la redundancia, que haya una posible gran coalición, ¿no? Creo que está esperando a ver si por mandato divino el Partido Socialista al final lo convierte en presidente del Gobierno. Y si es eso lo que está esperando, lo que le digo es que no va a suceder, que nosotros no llevamos 4 años peleando contra la reforma laboral, contra la ley del aborto, contra la LOMCE, contra la reforma local, contra la ley Mordaza, para al final apoyar al Partido Popular en un gobierno, sea por acción apoyando su investidura con una votación a favor o sea absteniéndonos. Eso no va a suceder. Si lo he entendido bien, esta semana hablarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero no negociarán. Esperará a que mandate el rey a una posible sesión de investidura a Pedro Sánchez y a partir de ahí empezaría en serio la negociación, ¿no? Hablaremos de política, hablaremos de políticas y de las cuestiones que preocupan a los españoles y de cómo resolver los problemas de las españolas y españoles, ¿no? Que creo que para eso se nos ha elegido. Yo nunca he visto a un líder político que para empezar una negociación lo primero que diga es yo quiero ser vicepresidente del Gobierno. La verdad que causó, eso sí que causó estupor, yo creo que no solamente en las filas del Partido Socialista, sino en toda España. Antonio Casado quiere preguntar. Adrián, hay una cosa que no me ha quedado clara. Después de en la ronda siguiente, en la ronda que empieza el miércoles, si acaso el rey encarga la formación del gobierno a Pedro Sánchez, usted ha dicho, a partir de ahí empezarán las negociaciones. Pero yo lo que le pregunto es, ¿se presentará ya a la sesión de investidura, sea cual sea el resultado de esas negociaciones? Es decir, si en esas negociaciones todavía no tiene matemáticamente una mayoría, a pesar de eso, ¿irá a la sesión de investidura? Bueno, pues en principio lo primero es que yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que puede pasar, ¿no? Pero en principio ese es el cometido del Partido Socialista. Nosotros somos un partido de gobierno y somos un partido que nos gusta cumplir, en este caso, con los mandatos reales también, ¿no? Si el jefe del Estado nos dice, o le dice en este caso al candidato del Partido Socialista, que nos mandata ir a la investidura, pues eso haremos. Y lo que haremos será abrir una ronda de negociaciones con todos los partidos, como le decía, para hablar de las políticas. Y luego sí, pues como decían aquel dúo cómico, ¿no? Y después hablaremos del Gobierno. ¿Qué cree usted que va a ocurrir en el próximo Comité Federal, el del próximo sábado? Porque estamos viendo aquí que estarán las espadas en alto. No sé si Pedro Sánchez tiene intención de llamar a los varones antes de ese Comité Federal para suavizar las cosas. Mire, yo creo que este partido no ha hecho reformas tan profundas en los modos y en las formas para seguir hablando de varones. El Comité Federal es el máximo órgano entre congresos, en el que hay unas 200 y pico personas que formamos parte del mismo, y lo que vamos a hacer es, lo primero, seguir la hoja de ruta que se nos marcó en el Comité Federal y que nos dimos entre todos en ese Comité Federal. Y lo segundo, bueno, pues seguiremos hablando de la gobernabilidad. Yo entiendo que todo el país está ahora pendiente de lo que sucede en el Partido Socialista, porque somos el partido que tiene la llave, en este caso, de la gobernabilidad. Y entiendo la preocupación. Lo que sí le puedo decir es que todos en el Partido Socialista estamos de acuerdo en lo fundamental,
que es que el Partido Popular no puede seguir en el gobierno, que es un partido imputado por corrupción y que ha generado las mayores cotas de desigualdad conocidas en este país en época democrática. Y, por lo tanto, en eso sí que estamos todos de acuerdo. Señora Lastra, muchísimas gracias. Estaremos efectivamente muy pendientes del Partido Socialista durante toda la